¿Cómo están las madrugadoras? ¿Cómo están? Hola, profe. ¿Cómo les va? Bien, bien, pero con sueño. Con un sueño enorme parece. Sí. Pero hay que darse ánimo nomás, ¿ya? Queda poco, Ya. cada vez queda menos, creo. Supongo. Hay que darse el ánimo. ¿Cómo le digo, chiquillos? ¿Qué van a hacer este fin de semana? ¿De entretenido? Quedarse en casa. Sí, ¿Sí? probablemente. Ver película. Ver Ver película, ¿no? dramas. ¿Dramas? Sí. ¿Ya cuáles te gustan a ti, Connie? Los dramas coreanos y cosas así. Ah, ya. Asumo que también que te gusta el K-pop. Sí. Ya. Sí, esa es tu tendencia. Está bien, está bien. Violeta, ¿a ti qué te gusta? ¿Sobre qué? Es que acabo de llegar. ¿En música, en película? En música, como el pop latino, o sea, como que Ah, más se me da la música chilena. ya, Y en películas no soy mucho de ver películas. ya. Mira, cada uno con su gusto. Hola, profe. ¿Cómo estás, Javi? Con problemas de conexión porque no tengo wifi, así que estoy con datos. Chuta, ya. Ánimo nomás, ánimo. Oye, ¿y si quizás te sale más fácil ver la clase grabada después o no? ¿O es lo mismo? Es que no sé si va a tener problemas más adelante, Ya, pero estamos viendo eso. ya. Ánimo nomás, ¿ya? Oye, hoy día el sexo femenino hace furor. Javiera, Eileen, Catalina, Constanza, Fernanda, Lisette y Violeta. Los hombres no están hoy día. Ganan las No. mujeres. Como siempre ganan las mujeres. No hay mucho que decir en eso. Ya, chicas, para que no perdamos tiempo, aunque me encantaría seguir hablando con ustedes, y si queremos, seguimos hablando, no hay problema. Vamos a seguir hablando sobre la probabilidad condicionada. Ya podríamos preguntarnos, ¿cuál es la probabilidad de que hoy día la Connie vea películas de japonesas? ¿Sí? Podríamos ver esa probabilidad. Aprovechemos, Connie, ¿qué crees? ¿Esa probabilidad está cercana a 0 o a 1? Japonesas está más cercana a 0. Ah, ¿no te gusta te gusta el K-pop? Eso es más coreano. Perdona la ignorancia. Sí, es Ya, que hay japoneses, pero son súper pocos. ya, la tendencia está en Corea y supongo que son del Corea del Sur. Sí. Ya, sí, porque los otros son un poquito más escépticos a ciertas cosas. Ya, entonces Sí. sí cambió. ¿Cuál es la probabilidad de que usted esté hoy día escuchando o viendo cosas relacionadas al K-pop coreano? ¿0 o Es 1? más 1. Más cercano a 1, ¿sí? Porque es bastante probable que eso ocurra. ¿Ya? Sí. Oye, seguimos con las mujeres. Se incorpora ahora Isabel. ¿Ya? Chicos, aprovechemos. Connie, dame los nombres de las compañeras. Te tengo a ti, ¿quién más? Ya. La Catalina Aravena, Cata, ¿ya? Fernanda García, Fernanda García, ¿ya? Javiera Roldán, Javiera, ¿ya? Violeta Fernández Violeta, ¿ya? y yo. Y usted. ¿Y del tercero D? Ailín Santana, Espérame un poquito. Hoy día estamos a 26. Ya. Aileen Santana, ¿ya? Isabel Santana Isabel, ¿ya? y Lisette Ortiz. Ortiz. Ya. Te agradezco mucho. Ya, chicos, veamos. Vamos. Ya compartí la pantalla, ¿no? ¿Se ve donde dice probabilidad condicionada? Sí. 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 Ya, niñas. Vuelvo a insistir, cuando hablemos de probabilidad condicionada, en algún minuto van a salir expresiones de esta forma. Oye, el color no es muy ad hoc, espérenme, ahí sí. Una P, paréntesis, y van a aparecer dos letras, generalmente son mayúsculas, ¿ya? Un slash y otra letra, ¿ya? Da igual la letra, ¿ya? Profe, Si yo, dígame, Javiera, dígame.
La rayita también se puede poner como la U que usted ponía, ¿cierto? Es ¿O no? distinto. O sea, Ah, buen ya. comentario, Javi, es distinto. ¿Por qué? Porque lo que sale acá, matemáticamente hablando, porque el lenguaje eso no tendría ningún sentido, lo que me está diciendo es cuál es la probabilidad de que ocurra el evento A, que puede ser cualquier evento, dado Ujú. que, o a partir ¿Ocurrió el C que, o no? o condicionado de que ocurrió el evento C. O sea, nosotros ya sabemos que eso ocurrió, el evento C ya ocurrió, queremos saber qué pasaría para que ocurra A. Eso Ujú. es. Y sigo con la idea. Es distinto, por ejemplo, a que yo dijera esto, a que yo escriba eso. Es distinto, porque aquí, ¿qué estoy diciendo? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra C dado que ocurrió A? Es al revés. O sea, este orden de letras que tengo acá sí importa. Ahora, ¿cómo se calcula? Ya, se calcula de esta manera. Probabilidad, y ahí coloco la intersección, lo que usted me dijo. Ahí va la intersección, pero me falta algo más. Dividido por la probabilidad de C. Ahí sí. Eso sería. ¿Sí? Reitero. Sí. Ok. Esto es una probabilidad que se llama probabilidad condicionada y se desarrolla de esa manera. Que es lo mismo que está acá abajo. ¿Sí? Vamos a seguir viendo Ujú. ejemplos de esta idea para que entendamos más a fondo de lo que me quieren decir. ¿Ya? Veamos entonces. Oye, siento que hay más silencio hoy día. Me hace falta Fernando, no sé por qué. Siento que falta alguien hoy día, no sé por qué. Ya, chicos. Número 2, perdón, chicas. Número 2. Dice, se extraen al azar dos cartas de una baraja española. ¿Cuál es la probabilidad de obtener dos reyes? Ya, fíjense. Si yo saco cartas de un naipe, el naipe que sea, en este caso es española, yo tengo dos posibilidades. Yo puedo hacer que cuando saque una carta, yo vuelva a reponer la carta con reposición, o bien que yo no reponga la carta sin reposición. Y yo me tengo que colocar en cada uno de los casos. Y yo puedo hacer un gráfico de esto. ¿Cómo se llama este gráfico? Diagrama de AR. A ver si se acuerdan. Diagrama de Árbol. árbol. Bien, ¿se acuerdan? Esto es un diagrama de árbol, ¿sí? Donde yo parto con la idea inicial, con lo que me están indicando y sigo avanzando. Lo que me están diciendo es que al inicio es el experimento de extraer al azar cartas de un naipe español. El naipe español, ¿cuántas cartas tiene? Usted había dicho que eran como 105, ¿no? Sí, el inglés y el español, donde están como las más tradicionales. ¿No son 40? Bien, excelente, son 40. Por eso fíjense que aquí aparece un 40. Me están indicando primero, ¿cuál es la probabilidad de, yo saco una carta, una sola, la extraigo y quiero ver si es o no es un rey. Me tengo que preguntar entonces, los casos posibles son 40. ¿Cuántos son los favorables? Eso iría arriba. ¿Cuántos reyes hay en un naipe español? Sale 3. un 3 ahí. ¿Cuántos serían? ¿3 o 4 o 10? Pensemos, Un ¿cuántas 4. pintas? Son 4 porque son 4 pintas en el naipe español, al Mm. igual que en el naipe inglés, con la diferencia que en el naipe inglés las cartas se repiten, ¿sí? Hay Ujú. dos de pica, son dos de pica. 3 de pica son 2, 3 de pica. ¿Ya? Ahora bien, la probabilidad de extraer una carta del naipe español son 4 de 40. Y por el contrario, la probabilidad de que no salga una carta rey sería lo que me falta para llegar a 40. Si ya tengo 4, lo que me está faltando son 36. Por lo tanto, eso sería la probabilidad de no sacar una carta española. ¿Ya? Saqué una carta, la veo y sé que es rey. ¿Cuántas posibilidades tengo? 4, lo que tengo acá. Entonces, por eso aquí me indican que es rey y que no es rey. Yo vuelvo a meter la carta. Se mete la carta. ¿Qué va a pasar ahora?
tengo que de nuevo sacar una carta y de nuevo tiene que ser rey, porque eso es lo que me están diciendo. Saco 2 cartas y ambos son reyes. Si yo repongo la carta, nuevamente tengo 40. Nuevamente tengo 40. Y como la repuse, tengo 4 posibilidades de que sean reyes. Por lo tanto, de nuevo la probabilidad son 4 de 40. ¿Sí? Por lo tanto, la probabilidad de sacar 2 reyes lo puedo ver en este diagrama de árbol. Ahí están. A su vez, voy a ahorrar ahora un poco para seguir explicando la idea. A su vez, si yo me voy por el lado del rey y el rey, es esa opción. Pero también se puede dar la opción de que me salga primero, que no salga rey, y que después de nuevo no salga rey. ¿Sí? ¿Cuál es esta posibilidad? Sería de nuevo también 36 de 40. Y por el contrario, puede ser que al principio no me sale el rey, y si me voy para este lado, puede ser que después sí me salga rey. Que sí me salga rey después son 4 de 40. Y así yo puedo completar todo este diagrama de árbol. Al igual que el valor que tengo acá. ¿Qué me está indicando el valor de acá? 36 de 40. Me está indicando que no sale rey. ¿Por qué? Porque tengo los otros que me faltan para completar 4 de 40. Serían 36. Eso ocurriría si el experimento que yo hago, lo hago al extraer y después reponer. ¿Será igual si yo no repongo la carta? No va a ser igual. Es distinto. ¿Y por qué es distinto? Porque le saqué una carta. Es decir, primero, lo mismo, 4 de 40 y 36 de 40. Voy ahora a sacar la carta que elegí. La primera que extraje, la voy a sacar. Si la voy a sacar, ¿cuántas cartas me van a quedar? Si yo tenía 40, 39. me van a quedar 39. Por eso el valor que tengo acá, 39. Acá también tengo un 39, un 39 y un 39. ¿Sí? Y ahora yo me podría preguntar, ya, primero, supongamos que saqué un rey. Si yo saqué un rey, eran 4 reyes, y saqué uno, ¿cuántos reyes me están quedando? 3. 3. Me quedan 3. Por lo tanto, tengo 3 de 39, que es distinto al de acá. Al de acá es 4 de 40, porque siguen siendo 40 cartas y puedo tener eventualmente 4 reyes. Lo mismo ocurre Creo acá que con el eso lo siguiente. vimos el año pasado. Yo creo que sí, lo tienen que haber visto el año pasado, ¿ya? Y porque reponía y después se veía lo mismo sin reposición. Sí. Ya. ¿Se entiende entonces para qué vamos a continuar? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Lo que es con reducción. Ya. Chicos, en cierto modo también es para recordar. Deme un minuto que tengo el celular. Espérenme un poquito aquí. Dios, nadie me llamaba. No sé qué va a pasar. Oh, pero bueno, ya chicos, sigamos. ¿Qué puedo entonces ver? Veamos algunas cosas, veamos algunas preguntas relacionadas. Pregunta B. ¿En qué caso obtener rey en la primera extracción condiciona el resultado de obtener rey en la segunda extracción? ¿Y en cuál no? Vamos arriba de nuevo. Dice, ¿en qué caso obtener rey en la primera extracción condiciona el resultado de obtener rey en la segunda extracción? ¿Dónde hay una relación de dependencia al extraer con reposición o al extraer sin reposición? Sin reposición. Sin reposición, ¿afecta o no afecta? ¿Condiciona o no condiciona? Sí, pues. Sí, condiciona. Condiciona porque estoy sacando una carta. Entonces mi resultado que viene después cambia. De hecho, voy a destacar de nuevo acá. Yo acá tengo 4 de 40 y acá tengo 3 de 39. Por lo tanto, sí afecta. Entonces podríamos decir que cuando condiciona el resultado, lo condiciona cuando no se repone la carta, cuando es sin reposición. Después dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener 2 reyes de la baraja española al extraer 2 cartas sin reposición y al extraerlas con reposición?
Ya sabemos lo que ocurre con el diagrama. Ahí está el diagrama. Pero ahora, ¿cómo calculo las probabilidades? Porque en un minuto nos estaban pidiendo probabilidades. ¿Cómo calculamos las probabilidades? Acá en este caso, ¿cómo calcularíamos las probabilidades? Por ejemplo, con reposición. Hagámoslo acá. ¿Cómo se calculan esas probabilidades? Si no se acuerdan, no importa, chiquillas. ¿Cómo se calculaba eso? Si no se acuerdan, no sé. ¿O estás pensando? Yo no me acuerdo. Ya, no importa, No, Violet. no me acuerdo tampoco. Ya, miren. Cuando ustedes puedan llegar a hacer un diagrama de árbol y pidan calcular ahora la probabilidad de sacar 2 cartas españolas, este sería el mejor esquema para poder desarrollarlo. Y lo que uno puede hacer acá es multiplicar. ¿Qué multiplico? Los resultados que me van dando. Obtener una carta española es 4 de 40. Y obtener 2 cartas españolas, al extraer 2 cartas, son 4 de 40 por 4 de 40. Esa es la forma de calcular la probabilidad, en la multiplicación de los resultados. Lo mismo yo podría decir, ¿cuál es la probabilidad de, por ejemplo, estoy haciendo otro caso, ¿cuál es la probabilidad de primero obtener rey, y en la segunda vez no obtener rey? Sería primero 4 de 40 y multiplicado por 36 de 40. ¿O cuál es la probabilidad de que no sean reyes? Sería 36 de 40 por 36 de 40. Eso es con reposición. De igual forma, si yo quiero calcular la probabilidad de sacar 2 cartas españolas sin reposición, sería primero 4 de 40, eso es lo que pasa al principio, 4 de 40, la carta que saqué no la voy a reponer, entonces ahora me están quedando como posibilidades 39 posibilidades. Y las posibilidades de que sean reyes ahora se reducen también a 3. Ahí están las probabilidades. Si yo veo solamente los números, sin hacer el cálculo, ¿son distintos resultados? ¿O no son Sí. distintos resultados? Sí. Claramente son distintos resultados, ¿ya? De hecho, más yo le pediría preguntar a usted, ¿qué es más probable, sacar 2 cartas con reposición o sin reposición? ¿Qué sería más probable? ¿Con reposición o sin reposición? Tendría que ver cuál de los dos números es mayor. ¿Sí o no? Como reposición. Con Entonces reposición. sería que, como por ejemplo, la multiplicación del resultado que ve más grande, esa sería la respuesta. Ese es el que más me conviene. Por eso, todas estas cosas, Ya. niñas, ayudan para la toma de decisiones. Y esto yo lo estoy hablando con juegos, pero esto también ocurre en economía, por ejemplo, en la televisión también ocurre cuando quieren mostrar comercial y todo. Todo eso no es al azar. Todas las cosas que se hacen es porque hay un estudio detrás también, estadístico, y ven cuál es la mejor hora para proyectar algo. Ejemplo, en los canales de niños, claramente lo que van a mostrar van a ser mamaderas, juegos, etc. La probabilidad de que los vean los niños es mucho más alta de que los vea un adulto, y viceversa. Si estamos en el horario premium de la noche, lo que se va a ver principalmente quizás van a ser bebidas, licores, comida chatarra, etc. ¿Ya? Porque es altamente probable que eso lo vea un adulto. Si bien le puede gustar a un niño, pero un niño no lo puede hacer. ¿Ya? Sigamos entonces. Voy a borrar acá. C. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 2 reyes de la baraja española? Bueno, ya lo calculamos con nuestra reposición y para ello solamente tengo que multiplicar. Ya, niña, ¿todo eso para qué? Para llegar a esta idea. Dice lo siguiente, lo que está en el recuadro. 2 sucesos A y B son independientes si la realización de A no condiciona la realización de B. Es decir, de aquí tengo una cosa en particular, está muy en particular. Cuando yo tengo 2 sucesos independientes, entonces esa probabilidad equivale a eso, a la probabilidad de B. ¿Por qué motivo?
Porque cuando yo hable de la intersección, es equivalente a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Eso es cuando los sucesos son independientes. Y por el contrario, cuando son dependientes, entonces la probabilidad de A dado B es distinto a la probabilidad de B. Pero, profe, ¿qué es esta cuestión que estamos hablando? Estamos hablando de dos sucesos que pueden ser llamados independientes o pueden ser llamados independientes. ¿Cuándo son independientes? Cuando lo que ocurre en A me condiciona, perdón, no me condiciona lo que ocurre en B. Y a su vez, son dependientes cuando lo que ocurre en A me condiciona lo que ocurre en B. ¿Hay una independencia o bien hay una dependencia? Ahora, ¿de dónde salen esos resultados? Veamos, fíjense, lo que tengo acá. Va a ocurrir lo que tengo ahí. Lo voy a escribir acá. Probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad, si lo vemos como lo hemos hecho siempre, es probabilidad de B intersectado con A. ¿Y esto dividido por cuánto? Falta dividirlo por algo. Probabilidad de A. La probabilidad de A, bien. Y cuando sean independientes, eso es importante, cuando sean independientes los sucesos, o sea, A y B son independientes, entonces me va a quedar que la probabilidad de B intersectado con A, yo la puedo separar en probabilidad de B por probabilidad de A. Y esto, como está dividido por la probabilidad de A, yo puedo simplificar. ¿Qué me queda? Solamente probabilidad de B, lo que tengo ahí. Voy a borrar lo demás que... Ahí. Es el motivo, ¿por qué me da eso? Sin embargo, si estos eventos están condicionados, es decir, el resultado que me ocurre en A me da una dependencia de lo que ocurre en B, entonces yo no puedo aplicar lo que recién hice. Esto solamente se hace cuando son independientes. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, esto mismo yo lo puedo ocupar en lo que hicimos delante, fíjense. Me voy a subir ahora. Voy a subir. Y fíjense, aquí yo me podría preguntar, los sucesos son obtener una carta rey y obtener una carta rey. Esos van a ser mis sucesos. A. Obtener un rey. Y B va a ser también obtener un rey. ¿Sí? ¿Cómo yo interpreto esto? Probabilidad de A dado B. ¿Cómo lo podríamos interpretar ahora? Connie, ¿cómo lo podríamos interpretar? No sé, la verdad. Ya, miren, vamos leyendo, dice, ¿cuál es la probabilidad A de obtener un rey dado que ya tengo un rey? Eso es lo que me está diciendo. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un rey dado que ya saqué un rey? Eso es lo que me está diciendo. ¿Cómo yo lo calculo? Probabilidad de obtener un rey intersectado con obtener un rey, dividido por la probabilidad de haber sacado un rey. ¿Sí? ¿Cómo yo describo ahora esto? Lo de arriba, probabilidad de A intersectado con B. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un rey y un rey? Eso es lo que me está diciendo. A eso hace mención lo que estamos hablando ahora. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un rey y un rey? En este caso, fíjense acá, si yo lo hago con reposición, ¿será distinto que yo lo haga sin reposición? Sí, Son distintos. porque ¿Por los qué? resultados son distintos. Son distintos. ¿Y por qué? Porque en algunos casos son dependientes y en otros casos son independientes. Si nosotros vemos estos dos sucesos, obtener un rey y obtener un rey, me estoy refiriendo a que uno ya es, que saqué un rey, después saqué un rey. ¿En dónde es independiente y en dónde es dependiente? Lo acabamos de decir.
con reposición o sin reposición? ¿Cuál es cuál? ¿En cuál me afecta el resultado del primero en el segundo? Sin reposición. ¿En? Sin reposición. Sin reposición. Ahí me afecta. Vuelvo a insistir. Cuando es con reposición, tengo 4 de 40 y después 4 de 40. Se mantiene el mismo espacio, la misma cantidad de elementos, 40. Por lo tanto, ¿me afectan? No. Cuando no me afecta, ¿cómo se llama? Independiente. Y cuando me afecta, en el caso de acá, 40 y después cambio a 39, ahí sí me afecta. Ahí son dependientes. ¿Ya? Esa es la idea, chiquillas. Sigamos, vamos bajando. Considera las expresiones sin reposición y con reposición. ¿En qué caso los sucesos son siempre dependientes y en cuáles son siempre independientes? Veamos acá. Independiente de que sean cartas de naipe español, de que sean bolitas, porque esto lo podemos extrapolar para otros eventos, para otros experimentos, ¿dónde siempre me va a afectar y dónde no me va a afectar? Sin reposición a lo mejor Ya, puede afectar ya, o no. aquí cuando afecta, entonces son siempre dependientes y cuando son con reposición son independientes. Independiente. Sí, eso es como lo principal del día de hoy, niñas. Independiente y dependiente. ¿Cuándo? Cuando es con reposición o cuando es sin reposición. ¿Por qué? Lo acabamos de ver. Porque al no haber reposición, yo estoy sacando. Como estoy sacando, ya estoy dependiendo de lo de antes. ¿Ya? Avancemos. ¿Muy difícil hasta el momento? No tanto, pero ¿No medio tanto? confuso. Sí, sí, un poquito, No. pero en la práctica, niñas. Ya. Vamos al 3. Dice 3. La siguiente tabla de contingencia muestra la cantidad de participantes en una corrida de cierta localidad según las siguientes categorías. Salen categorías de adolescentes, adultos, senior y un total. Y está separado por sexo, masculino y femenino. Total. ¿Qué puedo decir? Que, por ejemplo, las personas sexo femenino, senior, son 90. Y hay un total de 400 personas. Eso a grandes rasgos. ¿Qué me está diciendo acá? Que son las tablas de contingencia, son aquellas en las que se resume y organiza la información según 2 o más criterios. También se conocen como tablas de doble entrada, ¿ya? Porque tengo 2 variables, la variable sexo, ¿y cuál es la otra variable? ¿Cómo yo lo podría mencionar la otra variable adolescente, adulto y senior? ¿Cómo Como las edades. podríamos Persona. considerar persona, edad, ya por ahí está? O el otro podría ser por la clase etaria. Ah, sí. También. ¿Bien escuchado esa palabra? ¿O ese Sí. concepto, clase etaria? Sí. Ya, los adultos, los jóvenes, etc. ¿Sí? De ahí tengo las posibilidades. ¿Qué me están diciendo? Dice, fíjense, si se elige una persona al azar, cualquiera, yo tengo una persona, la veo y veo si es senior, si es masculino, etc. Saco una persona al azar. Letra A. ¿Cuál va a ser la probabilidad de que sea una corredora sabiendo que pertenece a la categoría senior? Letra A. ¿Cuál será la probabilidad de que sea una corredora sabiendo que pertenece a la categoría senior? 90 de 400. 90 de... Ya, mira, por ahí va la idea. Veamos, voy a ir marcando. Espérenme. Aquí vamos. Me están hablando que sacó una persona al azar. Primero, de que sea una corredora. ¿Dónde está la opción de corredora? Ya, todo esto. Y vamos a ver que pertenece a la categoría senior. Ahí estamos. La categoría senior. ¿Cuántos son? Y porque además es corredora. Son en total 165. 165. Sí, pero me está diciendo que además es de categoría senior. O sea, si es corredora, categoría senior serían 90. Y la pregunta que uno se podría hacer, ¿será 90 de 400 o 90 de 165? De 165. Y ahí está la idea, chicas, porque es condicionado. Y está bien. ¿Por qué? Porque me está diciendo de antemano de que es una corredora y que pertenece a la categoría senior. ¿Cómo yo podría llevar esto a la probabilidad condicionada?
tengo que generarme dos sucesos, dos eventos. Pero, Veamos, profe, dígame. ¿por Joana. qué 165 si 165 es la suma de 75 más 90 y se supone que te dicen corredora vendría siendo como una mujer, po? Corredora, sí. Por lo tanto, tengo que considerar que son mujeres y hombres, ¿cierto? O masculino y femenino. En total son 165, pero de ellas, ¿cuáles son realmente corredoras? Son solamente las del sexo femenino, son 90. Además, recuerda una cosa, Vile, siempre las probabilidades son casos favorables dividido por casos posibles. La probabilidad no te puede dar más de uno. Por eso yo no podría, por ejemplo, si calculo la probabilidad, no podría ser 165 dividido en 90. ¿Por qué no puede ser? Porque la probabilidad, si calculo ahí, es un número mayor que 1. Estaría mal, tendría que ser al revés. Siempre los casos favorables van arriba y abajo van los casos posibles. ¿Sí? Ahora, si yo veo esta tabla, en la tabla claramente puedo ver al tiro el resultado. Basta que yo vea la tabla. Pero esto yo también lo podría hacer con un diagrama de Venn, por ejemplo. Ya sería más complicado verlo con un diagrama de Venn. ¿Por qué? Porque tendría que hacer quizás varias pelotitas y ver las intersecciones. Los que sean quizás adolescente, senior y adulto. Adolescente, senior y adulto. Adulto. Y ver cuáles son hombres y cuáles son mujeres. Hacerlo de esta forma creo que es mucho más difícil si es que tengo esta tabla. Por lo tanto, otra técnica que ustedes tienen para desarrollar estos problemas es generar tablas. Tratar de ordenar de mejor manera la información. ¿Ya? Pero tratemos de aplicar la probabilidad condicionada, a ver si se nos da. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea de la categoría adulto? La primero, A. Voy a colocar el suceso A. ¿Cuál va a ser el suceso A? Que sea categoría adulto. Voy a ir abreviando las palabras. Ahí está, que sea de categoría adulto. Ese es mi evento A. ¿Cuál es el otro evento? Sabiendo que es un... Gracias. perdón, me equivoqué. Que sea una corredora y que... ¿De qué chicas? Estaba haciendo la B. Perdón. Estamos con la letra A. De nuevo, el suceso A, estoy aquí, es que sea una corredora. Sea una corredora. Corredora. Ya, ese es el suceso A. ¿Cuál sería el otro suceso? El suceso B. ¿Cuál sería el suceso B? Que pertenece a la categoría senior. Bien, lo vamos a escribir bien. Pertenece a la categoría, le vamos a poner CAT, categoría senior. Y ahí está. ¿Qué tengo que hacer ahora? Escribir la probabilidad. Y aquí hay que tener mucho ojo. Fíjense. ¿Qué debiera ir primero? ¿La A o la B? La B. ¿La B primero? Ya. No, Hay dos opciones la nomás, A. ¿cierto? ¿No? Veamos las dos opciones. Ya. Leamos esta opción. ¿Cómo sería esta opción? ¿Cuál es la probabilidad de que pertenezca a la categoría senior? Estoy leyendo la letra B. ¿Cuál es la probabilidad de que pertenezca a la categoría senior dado que es una corredora? Eso es lo que estoy diciendo. 165. Pero fíjense, lo que estoy leyendo acá. ¿Cuál es la probabilidad, P de probabilidad, de que sea una persona que pertenece a la categoría senior, dado que es una corredora? Eso es lo que estoy preguntando. Ahora, lo que estoy diciendo, Creo que al revés, sí. ¿es lo mismo que dice la A? No es lo mismo, está al No. revés. ¿Sí o no? Sí. Sí, está al revés. Veámoslo al revés. Espérenme, voy a borrar acá.
Vamos a cambiar el orden, para que se den cuenta que sí importa el orden. Lapicito, ahí está. Ahora, El orden varía, depende de lo que diga la pregunta. sí, y depende de cómo tú te defines los sucesos. ¿Sí? Ah, Tú te defines eso. Ahí con eso tú trabajas. Entonces ahora sería B primero y después la A. Lo que estoy diciendo ahora es cuál es la probabilidad de que hoy lo volví a escribir igual, ¿o no? Parece que me equivoqué. Sí, se Sí. equivocó. Perdón. B. Entonces aquí primero es A. Y después es la B. Ahí sí. Ya, ahora sí, niñas. ¿Cuál es la probabilidad de que sea una corredora dado que pertenece a la categoría senior? Eso es lo que estoy diciendo ahora, en esta probabilidad. ¿Es lo mismo que me están pidiendo en la A? ¿O ahora es distinto? Ahora parece que sí es igual, ¿o no? Sí. Veamos, Sí. dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea una corredora? Ya, primero la A, dado que, sabiendo que pertenece a la categoría senior. Fíjate que aquí no me van a decir siempre, dado que, me pueden decir que pertenece, es, hay que buscar comillas, palabras similares, ¿ya? ¿Cómo calculamos Profe, esta ¿y aquí se probabilidad? divide? Ya, veamos. La fórmula es la probabilidad de que ocurra A y B dividido por la probabilidad de B. Por el total sería, o sea, Y ¿o aquí no? veamos. Sí, veamos. ¿Cómo yo calcularía esta probabilidad? Veamos. Y leamos. Dice A y B, A intersectado con B. Aquí yo puedo decir si es que esto que estoy escribiendo acá es independiente o dependiente. Aquí yo puedo ocupar el concepto que vimos recién. Pero si no, lo hacemos así también. ¿Cuál es la probabilidad de que sea A, que sea una corredora y que pertenezca a la categoría senior? Vamos acá. ¿Cuál es la probabilidad de que sea una corredora y que pertenezca a la categoría senior? Corredora y 90, categoría senior. 90, pero aquí sería 90 de cuánto? Aquí sería 90 del total. 166. Ah, No, aquí sería del total porque me están diciendo que sea de categoría senior y que sea corredora. Sería 90, se está acabando el tiempo, 90 de 400 y abajo me dice, el igual tendría que estar acá, perdón, lo voy a borrar al tiro. Ahí sí. Me están diciendo abajo, probabilidad de B. ¿Qué es B? ¿Cuál es la probabilidad de que la persona sea de la categoría senior? De la categoría senior, ¿cuántos son? 165 165. 165 de cuánto? de 400. De 400. Y aquí vuelvo a simplificar los Se 400. quitan los 400. Siempre va a ocurrir lo mismo. ¿Qué me está quedando? Lo que ustedes me dijeron de antes, 90 de 90 de 165. 165. Que es lo que ustedes me habían dicho antes, ¿se acuerdan? Lo que Sí. estaba acá. Sí. 90 de 165. Por lo tanto, esta es la forma también de hacerlo con la probabilidad condicionada. Ahora, cuando yo tengo la tabla, puede ser más fácil verla, ¿ya? Pero a veces me podrían pedir que yo hiciera la tabla, ¿ya? Ahora bien, pregunta, ¿estos dos sucesos, el A y el B, son dependientes o son independientes? Dependiente. Son dependientes, ¿sí o no? Depende. Profe, pero el número final no se divide por nada más. Podría simplificarlo. Si es que se puede. Por la Se puede probabilidad simplificar de por B. 5. No. Ya hicimos la probabilidad de B. Fíjate, lo de arriba, este que está aquí, es ese. El que se Dividido, quita, no. ¿cómo? Ay, es que me confundí en la parte de la fórmula porque arriba están las probabilidades y abajo también hay una probabilidad. Sí, porque mira, se va a cortar el tiempo, y no hay problema ni si no lo vamos a ver el miércoles a la misma hora en el mismo canal. Lo de arriba, probabilidad de A inter B, ¿sí? Eso es 90 de 400. Y lo de abajo es la probabilidad de B, 165 de 400. Ah, ya. ¿Ya? Niña, se va a acabar el tiempo, que les vaya muy bien, ¿ya? Nos vemos la próxima clase en la misma hora en el mismo canal. Aprovecho antes Chao, de que se acabe el profe. tiempo. Chao. Cuídense, cualquier cosita, preguntas.